están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Vamos a hablar de esta tragedia ocurrida en Encarnación, el edificio que se desploma. Pero ¿por qué se vino abajo? El primer permiso, la planta baja con 5 pisos y la terraza correspondiente. De la urgente necesidad de que tengamos una ley de obras. En tercera instancia, en que se procede a la notificación por la situación de poseer un piso más sin el permiso de construcción correspondiente. No se respetó los planos aprobados, que la estructura no estaba preparada para soportar los niveles de más que fueron construidos. Normalmente cuando escuchamos hablar de caletas, automáticamente vamos hacia el norte del país, pero en realidad aquí en Asunción también encontraron una caleta. Uno de los principales distribuidores de la zona. El lugar era bastante concurrido por los consumidores. Las dos viviendas estaban siendo utilizadas por estas personas para ocultar y para comercializar drogas. Y el BCP se vio obligado a reconocer los aumentos dentro de la inflación. Estamos superados por los precios. Demasiado caro ya es. Carísimo está ahora. No se puede, mami. Compramos poco entonces. Está muy caro. Ya no alcanza la... Hay que hacer cualquier cosa para darle de comer a los chicos. Y no se pierdan, hoy también en 24 horas robó y ahora quiere transar. Estamos hablando del oficial inspector que se llevó la suma de 55 millones de guaraníes de su subalterno. El fiscal dispuso la inmediata aprehensión y remisión del oficial inspector Babagnoli. Él aceptó que este personal suboficial le solicitó para que le guarde el dinero que había retirado del banco. Hasta el momento no devolvió y manifestó que tenía una cuenta donde usó el dinero. De milagro salvó esta niñera al niño que tenía a su lado, con quien salió a caminar durante unos minutos, porque el subterráneo de una edificación eléctrica explotó con muchísima fuerza. Podemos ver 3, 4 o 5 veces las imágenes y no dejaremos de sorprendernos por la magnitud de la explosión y la rápida acción de Aida Figueredo, que logró salvar su vida y la del pequeño que llevaba de la mano. El hecho ocurrió sobre la calle Comandante Caballero, casi Viuda de las Llanas, del barrio Trinidad de Asunción. Y salimos para ir a la despensa y esperamos que se cierre el portón, y cuando nos dimos 2, 3 pasos explotó. Pero gracias a Dios tuve reacción rápida y le agarré al niño por mi pecho y ahí se cayó la tapa de la Ande. De la Ande. ¿Y vino gente de la Ande a mirar? Y vino a mirar, pero ni siquiera se fue a preguntar qué pasó, porque yo salí otra vez a mirarles y les dije qué es lo que pasó. Y que yo y una criatura fue que casi... ¿Casi volaron ustedes con la... Casi volamos.
Si bien los fragmentos de las tapas de cemento alcanzaron a ambas víctimas, afortunadamente no sufrieron lesiones importantes. Fue rápido, gracias a Dios. Mi intuición... ¿Esos reflejos? Sí. ¿Cuántos años tiene la criatura? 1 año, 5 meses. ¿Y vos sos su niñera? Yo soy su niñera. Me imagino el susto que se llevaba. Sí, el susto de la vida nos llevamos. Se lastimaba. Y la salpicadura fue que se fue todo por nuestra cara. Tuvimos puntos rojos que duelen. Nuestro ojo también. Pero gracias a Dios estamos bien. Lo que pudo haber sido una tragedia, por fortuna, solo fue un gran susto. Pero hasta ahora, la ANDE dice bien gracias porque nadie se responsabilizó del hecho. Mientras, el peligro sigue latente por registros subterráneos que están totalmente expuestos. Semanas atrás había reportado un violento asalto a un local comercial en la ciudad de Limpio, donde 4 personas resultaron heridas. Finalmente, uno de los delincuentes fue detenido en la zona de San Lorenzo. De esta manera, 2 hombres armados atacaban un negocio ubicado al costado de la ruta PI-03 en la ciudad de Limpio. Las víctimas se enfrentaron a golpes con los delincuentes y terminaron heridas. Precisamente la Policía Nacional logró capturar a uno de los malvivientes. La intervención preliminar se realizó a través de un trabajo de patrullaje que normalmente realizamos en horarios nocturnos. Estas 2 personas fueron localizadas en una plaza pública ubicada ahí sobre Los Naranjos y Rosa Peña. Al ser individualizados, cateados y a través de la numeración de cédulas fueron individualizados y entonces uno de ellos constaba con orden de captura pendiente. Él tiene varios antecedentes por el mismo caso, el año 2023 robo agravado, 2022 robo agravado, 2024 robo agravado y ahora con esta nueva causa del 2025. Ulises David Herrera, de 28 años, es un hombre bastante conocido en el mundo delincuencial. Cuenta con varios antecedentes por robo agravado y una vez más ya se encuentra a disposición de la justicia. Su cómplice aún sigue prófugo. El primer permiso, la planta baja con 5 pisos y la terraza correspondiente. De la urgente necesidad de que tengamos una ley de obras. En tercera instancia, en que se procede a la notificación por la situación de poseer un piso más sin el permiso de construcción correspondiente. No se respetó los planos aprobados, que la estructura no estaba preparada para soportar los niveles de más que fueron construidos. Se habla de que serían hasta ahora más de 13.000 los afectados por la conocida mafia de los pagarés. Vamos a escuchar inclusive un testimonio de cómo una mujer empezó a recibir los descuentos y a pagar una suma importante por una empresa que aparentemente es fantasma. Porque hay una rosca y esa rosca se tiene que desterrar. Ana Alonso es una docente jubilada quien, debido a una urgencia económica, fue a una casa de créditos para prestar 1 millón de guaraníes. Al poco tiempo le llegó una primera notificación para que devolviera poco más de 7 millones de guaraníes, monto que terminó pagando, pero los descuentos desde el Ministerio de Economía continuaban hasta que fue a averiguar y le comunicaron que entró una nueva orden judicial disponiendo más descuentos, que esta vez totalizarían unos 38 millones de guaraníes. La mujer recurrió al Ministerio de la Defensa Pública para intentar revertir la nueva orden judicial. Tan grande fue mi sorpresa que después ellos ya me estaban embargando por importe de 7.668.000 guaraníes por 6 meses. Cuando yo pagué todo ese, al mes siguiente meten otra vez la misma cantidad. Y ahora grande fue mi sorpresa que metieron 24.860.000 guaraníes. Me fui a Hacienda y ellos me dicen que ellos tienen que acatar las órdenes
de los jueces y es del juzgado de la Encarnación. Ahora ese juez ya está imputado, pero igual siguen descontando. Y ahora, por ejemplo, la abogada de esa empresa ya está imputada, la coreana, pero igual sigue el descuento. No me notificaron nada. ¿Nunca te notificaron? No, directamente nomás ellos ya descuentan. Se estima que más de 13.000 docentes, entre activos y jubilados, sufren descuentos ilegales como resultado de la mafia de los pagarés. El fiscal dispuso la inmediata aprehensión y remisión del oficial inspector Babagnoli. Él aceptó que este personal suboficial le solicitó para que le guarde el dinero que había retirado del banco. Hasta el momento no devolvió y manifestó que tenía una cuenta donde usó el dinero. La Corte Suprema de Justicia fue clara y taxativa. Ningún imputado en situación de rebeldía puede litigar desde la clandestinidad. Según integrantes de la máxima instancia judicial, se está volviendo costumbre en algunos juzgados permitir que imputados declarados en condición de rebeldía no pueden o pueden litigar en este caso. Citó dos casos recientes. Ahí está la imagen de la Corte Suprema de Justicia, justamente correspondiente a la sesión del día de hoy, que decían, entre otras cosas, y citaban casos puntuales, el de Walter Acosta, este abogado que abofeteó a una fiscalizadora del INTN en Tabapú, en una estación de servicios, y quien pudo presentarse después de que un tribunal de apelaciones le haya levantado la orden de rebeldía, e igualmente unos procesados que desde España están litigando sin ningún problema. Habló el ministro Gustavo Santander e igualmente el doctor Luis María Benítez Riera. Parece que se convirtió en una costumbre de que los jueces penales están dando trámite a procesados que tienen rebeldía. No se puede discutir en la clandestinidad una resolución judicial. Por lo tanto, él sin problema puede presentarse, inclusive solicitar la nulidad del auto de la resolución de la rebeldía. Lo que no se permite es que desde la clandestinidad puedan interponer recursos, plantear incidentes, y eso es lo que prohíbe el Código Procesal. Y ese no se discute ni se discutió nunca. Desde la clandestinidad no se puede interponer recursos. Uno no puede acudir al sistema jurídico si no está cumpliendo con un requisito establecido, como bien claro le dijo el ministro Santander. Uno de los principales distribuidores de la zona. El lugar era bastante concurrido por los consumidores. Las dos viviendas estaban siendo utilizadas por estas personas para ocultar y para comercializar drogas. ...0985-30-30-00... Rápidamente vamos a los reportes ciudadanos. Grave accidente que se producía en zona de Carmen del Paraná. Sí, una situación bastante extrema por momentos, inclusive se vivieron momentos de tensión, ya que la ruta en ese punto se encontraba clausurada a raíz de, primeramente, el hecho de que la carga y parte de la misma finalmente estuvieran comprometidos a lo largo del asfalto. Esto, y teniendo en cuenta la producción también repleto de arroz, por momentos inclusive se hablaba de la espectacularidad de este siniestro vial, teniendo en cuenta que estaba involucrado un camión de gran porte con toda la carga. Zona de Carmen del Paraná, tránsito en estas condiciones en ese momento, ¿sí? Se volcó sobre la ruta a la altura de Carmen del Paraná y Tapúa. El chofer relató que al bajar por una pendiente y tomar una curva, la carreta que arrastraba se fue hacia un lado. Es decir, el peso de la carga también acá desestabiliza el circular de este vehículo de gran porte.
La pendiente es importante, se nota la curva. Además de la curva, la pendiente. Y ahí todo el arroz desparramado. Sobre la banquina sí quedaba este camión. Afortunadamente el chofer se salvó de milagro. Si bien estamos hablando de que fue muy grave el accidente, que tuvo repercusiones en el tránsito, él finalmente quien termina comentando cómo se produce este accidente de tránsito. Bueno, buenas noticias para los Michi Lovers, porque uno fue rescatado en zona de Pedro Juan Caballero. Estaba atrapado, fíjense, la travesura, la curiosidad. Decía bien un refrán, la curiosidad mató al gato, teniendo en cuenta que son los felinos domésticos muy curiosos. Fue un operativo tenso, se llevó a cabo en la torre del Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Estaba atrapado entre los andamios, la estructura. Por momentos inclusive escuchen cómo reaccionaba la gente que vivieron momentos de tensión. Veían al gatito caer, pero por sobre todo el alivio, luego el griterío, porque lo rescataron sano y salvo. Aplicarse a aquella errónea frase. Resurgió de las cenizas como el gato Félix. Porque este se salva de la muerte, sí. Tiene 7 vidas y bueno, hay tantos refranes felinos que fueron mal interpretados o mal expresados. ¿Cómo subió ahí el Michi? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo se estabilizó cuando saltó? Mira, yo creo que venía por el balcón, vio algún pajarillo volar, quiso atacar y eso pasó. Instintivamente los gatos, al ver animales que se mueven, que vuelan, porque, bueno, quien tiene Michi sabe que de repente en la mañana siempre está el acecho por los pajaritos. Bueno, habrá pasado eso ahí. Y finalmente terminó en un lugar en donde casi terminó como pajarito. Él lastimosamente no puede volar y fue rescatado. Radicalmente de tema y venimos acá a zona de Ñemby, San Lorenzo. Bueno, un tramo que une estas ciudades, Villa Elisa también, es Avelino Martínez. Y a pesar de la reparación, de la construcción de un mega viaducto ahí sobre acceso sur, ruta PI01, las obras de ampliación o complementarias no se extendieron a Avelino, que es una arteria que se conecta directamente con el acceso norte. Zona de mucho tránsito de no solo automóviles, camiones de gran porte y fábricas en ese sector. Hay mucha humedad, hay humedales, hay nacientes de agua, hay cloaca. Y bueno, el asfalto paraguayo que nunca resiste este tipo de embates prácticamente normales, termina cediendo, sucumbiendo en algunos casos porque dejan buracos que muchas veces son atropellados por los conductores. Acá un buen samaritano que cobra unas moneditas por tapar un bache no es un funcionario municipal, es una persona de la zona que intenta hacer mejor el pasar de los conductores a cambio de unas moneditas. Uno encuentra negocio muchas veces en la desesperación, la oportunidad también acá entonces sobre Avelino Martínez. El señor se va a encargar de tapar todos los hoyos acá en Avelino. Episodio no muy común ni muy frecuente, pero suele pasar en la zona este del país cuando finalmente los motociclistas se toman, en este caso, con uniformados. No es un agente municipal de tránsito, no es un agente de la Policía Nacional, no es un agente de la caminera, es un uniformado, pero de la Marina. Esto ocurrió
en zona del Puente de la Amistad. Sí, ya hubo casos violentos ahí, algunos recientes. Bueno, se terminó la paciencia, un motociclista se tomó a trompadas con el personal de la Marina de la cabecera del Puente de la Amistad. Se desconoce el motivo, pero evidentemente la detonante fue el nerviosismo, el nerviosismo extremo. Demasiado caro ya es. Carísimo está ahora. No, no se puede, comadre. Compramos poco entonces. Está muy caro. Ya no alcanza la... Hay que hacer cualquier cosa para darle de comer a los chicos. 2 inocentes vidas se apagaron anoche en Encarnación tras el derrumbe de un edificio en construcción de 8 pisos. Los cuerpos de una mujer y su nieta de 15 años fueron retirados luego de un arduo trabajo de varias horas de distintas unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Al mismo tiempo quedó al desnudo un flojo control de obras en esa ciudad. Fueron 8 pisos que de la nada se vinieron abajo. En este mismo punto se encontraban tanto la adolescente de 15 años como también su abuela de 55 años. Me envió audio. Me habló que ella estaba casi encerrada, ya que ya vio la puerta, que ya cenaron todo. ¿Fue la última llamada que tuve? La última llamada. La edificación contaba permiso municipal para el 5º piso. Sin embargo, se extendió y se pagó una multa, según lo manifestado en conferencia de prensa por parte de los directivos de la Municipalidad de Encarnación. Que la obra contaba con todos los permisos correspondientes, regularizados a la fecha. El primer permiso obtenido por la propietaria, doña Ramona Teresa Abogado Benítez, data del año 2023, la planta baja con 5 pisos y la terraza correspondiente fue la primera etapa de aprobación. El segundo permiso lo realizan ya en fecha 30 de mayo del 2024, presentan por el piso número 6 y piso número 7 de la obra en cuestión. En tercera instancia se ha procedido al activarse el protocolo de fiscalización o de control de obras por parte de funcionarios de nuestra institución en el mismo día en que se procede a la notificación a los encargados de la obra por la situación de poseer un piso más sin el permiso de construcción correspondiente. En principio se creía que había una tercera víctima, que era el guardia de seguridad. Sin embargo, nosotros conversamos con él. Él entregó la llave a esta mujer y a su nieta. Cuando llueve ya no tiene donde dormir, por la inclemencia del tiempo, y yo le cedí la llave. Anoche justo estaba lloviznando. Sí, así mismo, por eso. ¿Tenía un espacio? ¿Cómo era el lugar? ¿Tenía una habitación con una cama. Yo le entregué después de las 5, salí de acá, me fui, le entregué la llave y a qué hora ellos vinieron ya. Después cuando vine a las 10:40 de la noche, me fui a ver si estaban ellos por ahí o qué, y ya no estaban. Me dijeron una gente que ellos ya subieron a nuestro lado.
Y ahí confirmé que La investigación está a cargo del doctor Ever Williams del Ministerio Público para determinar las fallas por parte de los encargados de la obra y también de la Municipalidad de Encarnación. Genera mucho debate, pero sobre todo curiosidad, ¿qué es lo que pudo haber pasado con esta obra de gran envergadura, por cierto, que se vino abajo? Y hablamos con un profesional, nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Ingenieros de nuestro país, y nos dio unas explicaciones muy didácticas que vamos a compartir con ustedes. Desde fallos estructurales hasta la falta de un control formal que hubiese ayudado a la restricción de la obra, son solo algunos de los puntos en contra que tuvo el edificio de 8 pisos que terminó colapsando en Encarnación. Nos lleva a la necesidad de replantearnos de la urgente necesidad de que tengamos una ley de obras que nos obligue a las autoridades, a los municipios, al Estado mismo a través del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de que exista un mecanismo que permita un control más estricto. El profesional explicó por qué es urgente y necesaria una ley de obras ante casos como este. No se respetó los planos aprobados, lo cual es un indicio muy fuerte de que la estructura no estaba preparada para soportar los niveles de más que fueron construidos. El privado contrata profesionales que hacen el diseño y el cálculo estructural. Tengo entendido que están claramente identificados quienes hicieron el diseño y cálculo estructural con nombre y apellido, porque eso figuran los planos. Dijo por último que también hace falta una ley que matricule a los ingenieros recién graduados, ya que no todos egresan con la misma capacidad. Pero ¿cómo está a estas horas en la zona de la tragedia? Ya lo tenemos a Lucas Toledo en vivo y en directo. Lucas, adelante, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo a los televidentes también. Así se encuentra la zona de la tragedia, luego de que a las 3:30 de la tarde los bomberos levantaran carpa y decidieran no seguir buscando, teniendo en cuenta que se descartaba una tercera víctima. Quiero mostrarles este lugar, porque aquí mismo hoy se centró todo el trabajo de rescate por parte de los voluntarios. Mucha gente está confundida porque piensan de que el edificio en construcción, en este caso, donde estaban estas personas que lastimosamente murieron, eran escombros y demás. No, había una habitación aquí en el interior, aquí en este mismo lugar, donde dormía el guardia de seguridad, el señor Roberto, quien ayer vino, entregó las llaves luego de las 5 de la tarde a la señora y a su nieta, y él se dirigió a su casa. Por eso en principio se creía de que Roberto era una de las víctimas, pero cuando vino Roberto y marcó la zona más o menos donde estaba la habitación, aquí pusieron soportes, como pueden observar en imágenes. Estos soportes de hierro colocaron los bomberos con la ayuda de este brazo hidráulico en la maquinaria pesada, y posteriormente empezaron a cortar hierro por hierro, como pueden ustedes observar. También los escombros, y así de esa manera buscar, en principio obviamente, una persona viva. Sin embargo, y lastimosamente, hoy cerca del mediodía se confirmaba lo peor, la muerte tanto de la señora de 55 años, doña Hermelinda, y su nieta de 15 años. Acá estamos observando justamente lo que quedó de su almohada, lo que quedó también de un pequeño colchón. Vemos en imágenes también un mueble que quedó en el interior, que hacían parte justamente de esta habitación improvisada que pertenece al guardia de seguridad y cuidador de este lugar, que él sí se salvó de milagro porque ayer no estuvo por acá, entregó su llave. Aquí a una cuadra trabajaban las víctimas de esta tragedia y de esta, podemos llamar incluso negligencia, porque esto se está investigando justamente por una junta de fiscales que se confirmaba hoy en horas de la tarde también. En estos momentos ya la ciudadanía, al menos los curiosos, sí siguen llegando hasta este lugar
porque impacta mucho, es un hecho sin precedentes en la ciudad de Encarnación y de todo el departamento de Itapúa, incluso en el país no nos acordamos de un hecho similar, que una obra en construcción se venga abajo. Por esa razón muchas personas se acercan todavía. Por eso están personales policiales custodiando este lugar para que no se acerquen tanto justamente a esta zona porque es bastante peligrosa. Este es el agujero que en este caso los bomberos tuvieron que abrir para ingresar y de esa manera recoger de entre los escombros a las víctimas. En principio se tenía la esperanza de que la menor de 15 años tenga aún signos vitales, pero eso lastimosamente y rápidamente se había descartado. Y por esa razón, primeramente rescataron a doña Hermelinda y posteriormente a la menor de 15 años de edad de entre todos estos escombros que tuvieron que sacar. Acá está justamente otra frazada también que había utilizado doña Hermelinda con su nieta, que no es la primera vez que se quedaba en este lugar, sino que habitualmente lo solían hacer según la versión de este guardia que hablaba también hoy con nosotros en horas de la tarde. Un lugar donde la calle al menos sigue clausurado, un derrumbe bastante grande que en este caso también aplastó un vehículo que se encuentra todavía bajo los escombros, y un barrio bastante tranquilo que se vio justamente interrumpido por este hecho sin precedentes y que se tiene que investigar por parte de las autoridades, teniendo en cuenta la pérdida humana por sobre todo, y también por otro detalle, las obras en construcción que se levantan pero en cualquier parte de la ciudad de Encarnación y que nos imaginamos que están en las mismas condiciones, que se plantea hasta cierto punto y esto se amplía posteriormente sin tomar las medidas de seguridad. ¿Por qué tanto apuro, Carlos, televidentes, por el Mundial de Rally? Que obviamente es algo muy positivo para la ciudad de Encarnación que se viene en este año, pero por la noticia de los hoteles ya colapsados por los clientes, los inversionistas se apuran en levantar, en comprar cualquier lugar y levantar edificios para hoteles, y lo hacen de manera rápida, de manera apurada, apresurada y de manera negligente también. Es por eso que ocurrió esto. Aquí un hecho sin precedentes en la ciudad de Encarnación. Lucas. Y es algo que reiteramos, se tiene que investigar, Carlos. Bueno, ayúdanos por favor, Lucas, a ubicarnos geográficamente en Encarnación. ¿En qué sector de Encarnación? ¿Cerca de qué? Si podés mostrarnos, ¿es un barrio? ¿Está alejado? ¿Está cerca de la playa? Ayúdanos por favor, así hacemos un plano general y nos contás un poco cómo se llega a esa zona. La gente conoce la avenida Japón, que se encuentra a una cuadra de este lugar. La avenida Japón es una avenida conocida por los feriantes que ya desde las 4 de la mañana están ofreciendo desayunos en el lugar. La avenida Japón queda cerca de lo que es el Paseo de los Teros y también cerca de la Costanera. Este barrio se llama San Roque. Es una calle bastante concurrida porque por su conexión con la avenida Japón y la avenida Irrazábal, otra principal avenida que se encuentra acá a pocas cuadras, nada más, a 3 cuadras específicamente digo bien. Aquí está el barrio San Roque, un lugar en donde también hay otros hoteles que se están levantando justamente, y es un barrio bastante populoso y reconocido. ¿Por qué? Porque está la iglesia San Roque acá a pocas cuadras también del lugar. Es una zona muy tranquila a comparación a otros barrios. Eso sí, en cuanto al movimiento nocturno también es más tranquila, más tranquilo digo bien, porque tal vez por esa razón también se evitó que haya más víctimas que lamentar ayer en horas de la noche, donde a las 10 y algo ya la gente ya se encuentra descansando en este lugar. Pero sí, para ubicarnos en el lugar, estamos a una cuadra de la avenida Japón y a 3 de la avenida Irrazábal de la ciudad de Encarnación. Esta zona, obviamente, a cuadras, hoy se pudo ver incluso escombros, incluso el polvo que quedaba, y esto que asustaba bastante a los vecinos, que me imagino que hoy no van a poder dormir de la tragedia, de todo lo que tuvieron que presenciar hoy, porque acá hay casas, acá hay un negocio, un hotel también, y hay varias viviendas, una pegada a otra. Hay casas afectadas incluso por esta tragedia y el colapso de este edificio. Y en este caso, un hecho que impactó, que
genera mucha preocupación, por cierto, también por lo que la gente se preocupa, la gente se asusta y obviamente la gente espera que esto se investigue y que nunca más se repita algo similar. Totalmente de acuerdo, me imagino lo que habrá sido para los vecinos. Tremendo estruendo en horas de la noche cuando se desploma literalmente ese edificio. Veíamos las imágenes impactantes, por cierto, de ese trágico momento. Una pregunta, breve respuesta. ¿El hotel que está a tu izquierda también es de la misma dueña de esta construcción o no? No es. Él tiene otra dueña y otro encargado que hoy hablaba con nosotros y lamentaba la pérdida de su auto también. Sí, ellos se salvaron por poco, porque el encargado duerme en una casa que está cerca del hotel y cerca de este edificio colapsado. Bueno, gracias por este contacto, Lucas. Buenas noches. Un abrazo grande. Excelente trabajo desde muy temprano. Gracias. Bueno, ¿cómo podemos entender este derrumbe? Hay una imagen que es efectivamente muy clara con relación a la manera en la que se vino abajo este edificio, pero estructuralmente, ¿dónde estuvo la falla se podría calcular, Juan? La respuesta, Mercedes, está en el tema de los planos, porque el repentino cambio en un espacio de nada más que 3 meses de un plano a otro nos lleva a encontrar pistas acerca de esta investigación que va a tener que ser encarada por la Fiscalía. Vamos a ver la animación que muestra cuál fue el proceso, cuál fue el plan inicial y a dónde fue terminando. El plan inicial, ¿cuántos pisos tenía ahora? 5 era el plan inicial. Le agregaron 2 y un octavo. ¿Podemos pausar un ratito esta animación para analizar un poco esto? O sea, en un principio se iba a construir y se aprobó a través del municipio 5 pisos. Primero 5 pisos. Sí, ¿y se construyeron los primeros 5? ¿O en realidad ya se construyó todo el bloque? Se construyeron los primeros 5. Después, la constructora o los encargados de esto solicitan un permiso a la municipalidad para agregar 2 más. Sí. Se agrega el 6º y el 7º. Posteriormente siguieron construyendo y se llega al 8º piso más una terraza con amenities. La municipalidad se da cuenta de que existe un 8º piso. Vamos al punto rojo anterior. Porque hoy a través de un sistema digital se puede ver la construcción cómo va avanzando, ¿verdad? Se percatan de que existe un 8º piso y ahí es que la municipalidad les dice, señores, ustedes recién esta notificación porque esto no corresponde, ustedes no pidieron permiso. La empresa paga una multa y termina la construcción. Hoy consultamos a expertos, a docentes de la Facultad de Arquitectura, específicamente al arquitecto Nicolás Morales. Él hace una reflexión muy importante acerca de esto, que existe poco rigor y especulación inmobiliaria descontrolada, podría ser la cosa. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo hacer un plan de un edificio de 5 pisos. Lo que se estila, nos dice el arquitecto, es agregar en todo caso 1 o 2 niveles, un nivel como máximo. O sea, uno puede entender, yo soy una inversionista y digo, voy a construir un edificio que tenga 10 pisos, pero de momento me da el cuero solamente para pagar los primeros 5 pisos, entonces construyo los primeros 5 pisos, pero eso significa que mis cálculos originales que fueron hechos por un arquitecto, ingeniero y firmados por él mismo, ya tienen que establecer los siguientes 10 pisos, o sea, el cálculo de la base, de la zapata, de todo lo que tiene que ver con la planta baja y la parte del primer piso ya tiene que estar calculado para el resto. Esa es Yo la no puedo clave. improvisar después. Y hay un ingeniero calculista que se encarga de hacer esas mediciones. No es lo mismo un edificio de 5 pisos que uno de 8, porque se recarga prácticamente, nos dice el arquitecto, 50% más. Y haciendo un cálculo acerca de lo que ocurre con el tema del derrumbe, podemos ver un poco que la base fue el problema. Sí, colapsan en la base, porque inclusive después se ve, tiene como un efecto sándwich de tantas capas que el embarillado de las capas superiores ni siquiera se rompieron, están enteras. La base fue el problema. Exactamente. Vamos a ver la comparación que se tiene con el edificio de Miami. Recordarás, Mercedes, en el 2021 se daba este derrumbe. Pero fíjense, la base se empieza a desmoronar. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque el derrumbe se dio de la misma manera, con una base inestable, que probablemente también ocurrió con el caso de Encarnación, se da el posterior derrumbe. Vamos a la placa de los puntos clave que ahora se deben investigar. En primer lugar,
el tema del estudio geotécnico del suelo, cuáles son las condiciones en donde se empezó a construir. Y en segundo lugar, el análisis estructural del edificio, si contaba o no con la capacidad de albergar más de 5 pisos con una misma estructura. Ahora, ¿quién hace esta investigación? ¿Nosotros tenemos peritos, ingenieros, peritos que puedan establecer la responsabilidad? Debe determinar la Fiscalía. Por supuesto que la responsabilidad cae en la constructora y en sus responsables en cuanto a profesionales. Bueno, y no siempre son captadas las imágenes en CCTV. Me refiero precisamente al caso de anoche en Encarnación, pero los derrumbes de obras en construcciones y estructuras deterioradas son más comunes de lo que creemos. Aquí tenemos un ejemplo al respecto. Ya sean estructuras en mal estado o abandonadas, obras que no cumplen con los planos previamente aprobados, falta de elementos de seguridad durante la construcción u obras entregadas sin garantías de haber sido correctamente supervisadas, en nuestro país hay un largo historial de derrumbes de estructuras, algunas con vidas que lamentar y otras, afortunadamente, no pasaron de la desgracia con suerte. En julio del 2009, en el centro de San Lorenzo, este edificio retomaba los trabajos tras un largo tiempo de haber cesado. Un encofradista perdió la vida cuando una parte de las paredes en construcción y uno de los pilares de cemento tuvieron desprendimientos. En el año 2015, en plena remodelación de una zona de ventas del Mercado 4 de Asunción, una pared colapsó. Afortunadamente no se reportaron heridos de gravedad. Siguiendo con el populoso Mercado 4, en septiembre del 2019, un pilar cedió y el tinglado de la parte baja del comedor cayó. En esa ocasión, 2 permisionarias resultaron heridas. Luego, en agosto del año pasado, nuevamente el Mercado 4 sufrió el derrumbe del techo de un local y solo hubo heridos leves. Otro derrumbe en la ciudad de San Lorenzo. Durante la construcción de un local comercial, un obrero quedó atrapado bajo los escombros. El hombre de 62 años perdió la vida y sus compañeros se salvaron de milagro. También aquel 2018, un edificio inaugurado un par de años atrás, de 4 pisos, colapsaba en Ciudad del Este. Un día antes habían evacuado este edificio por peligro de derrumbe. En aquel julio del 2021, el edificio siniestrado no estaba en Paraguay, pero sí lamentamos la pérdida de vidas paraguayas. Un condominio en Miami colapsó parcialmente, dejando decenas de desaparecidos y muertos, entre ellos 4 compatriotas. El techo de una universidad privada en Pedro Juan Caballero se desplomó. Los estudiantes se salvaron de milagro, ya que se encontraban en los pasillos. En esta ocasión, 3 jóvenes constructores perdieron la vida durante el derrumbe de la estructura que soportaba toneladas de tierra, en plena construcción de un desagüe al interior de un barrio cerrado en la ciudad de Luque. Y el año pasado tuvimos varios derrumbes registrados. En enero, los servicios de emergencia reportaron el derrumbe de un edificio en el centro de la ciudad de Luque. 2 obreros sufrieron heridas leves. En julio, un edificio de 2 pisos se derrumbó en Loreto, departamento de Concepción, dejando 2 albañiles heridos. En agosto, una obra residencial ubicada en el barrio Barsequillo de San Lorenzo se desplomó, dejando un joven trabajador de la construcción muerto. En diciembre, se iniciaba una construcción en la ciudad de Ñemby y un hombre de 33 años perdía la vida mientras excavaba una estructura de zapata. Este año, antes del caso Encarnaceno, en febrero, en pleno campus universitario en la Facultad de Ingeniería de la UNA, se vino abajo una estructura en construcción. El hombre que resultó herido tuvo que saltar de la estructura hacia la tierra para salvar su vida y no quedar entre los escombros. Y otro caso, una mujer se salvaba de milagro en pleno centro de Asunción cuando el área de estacionamiento de una casa comercial se desmoronaba. Y afortunadamente no hubo heridos. Vamos a cambiar de tema. Araceli, en vivo y en directo con esta denuncia que tiene que ver con un bebé recién nacido, ¿verdad, Araceli? Mercedes, el 1 de abril nació este pequeñito. Nació sano, en perfecto estado de salud. Sin embargo, desde el 1 de abril hasta el día de hoy, o en el transcurso de esta mañana, ocurrió algo aquí en el Hospital Materno Infantil del barrio Trinidad de la ciudad de Asunción. Estoy acá en compañía de la abuela de este pequeñito, la señora Sonia Servín.
Su mami estaba aquí con nosotros, Mercedes, pero ingresó para poder extraerse la leche para poder darle, porque el pequeño nació con 7 meses. Con 7 para 8, así mismo, con 7 para 8, prematuro, con 1,6 kg. Y al nacer a través de cesárea le metieron directo en la incubadora. Bueno, al segundo día le permitieron verla a su bebé. Le permitió, yo entré personalmente con ella, le sacamos fotos, video, en perfecto estado estaba mi nieto. Le alzó, le revisamos todo bien. Hoy, al tercer día, le avisa a la mamá esta mañana, o sea, sería esta tarde, que a su hermana le avisó por videollamada, porque ella no se comunica así con nosotros, por videollamada, avisándole que el doctor le avisa que su bebé se rompió el bracito. Entonces ahí ella se asustó, le avisó a la hermana y luego a mí. Yo estaba en mi trabajo. Discapacidad auditiva tuya. Auditiva, exactamente, así mismo. Entonces, en el momento que ella me avisa por videollamada, yo directo le avisé también a la hermana y me dijo, ya sabe, entonces vino. Mi hija primero vino a ver y a hablar con el doctor, a ver qué pasó, por qué va a ser eso, siendo que días antes tenía en su brazo y no tenía ninguna lección, nada. No me explico yo cómo que, según le dijeron a ella, los médicos ahí, los guardias, que el doctor supone que en el parto se fracturó el bracito. ¿Ustedes no creen? No creemos, porque ¿cómo hace en el parto? En el momento que nace ya tendría que detectar ese tipo de falencia, no sé cómo llamarles, ¿verdad? X. Entonces, en el momento y ahí nosotros ya vamos a ver también. Pero como si día después que nació, tuvo en su brazo, no tenía nada. Y hoy nos avisa que tiene fracturado el bracito. Ahora. No me explico. Ahora, yo eso es lo que, y hasta ahora quisimos hablar con el doctor y no. ¿Nació por cesárea o con un parto normal, natural? ¿Nació por cesárea o normal? Cesárea. Sí. Nació por cesárea, y en ese momento, porque siempre cuando nace recién el bebé, lo sacan de la madre y le hacen un primer test que se llama el test de Apgar. ¿Ustedes tienen los datos de cómo salió ese test? No, nada, no tenemos ni un informe, nada de los doctores, cómo está, solamente que salió prematuro y directo entró en terapia intensiva. ¿Y cuál es el bracito? ¿A qué altura tiene la fractura? ¿Y la altura? ¿Qué altura? No, el solamente antebrazo, vio todo por debajo del codo. Nieto. Sí, así mismo. Así es. ¿Y qué le sugieren ahora? ¿Una cirugía? No, lo que exigimos es que nos explique el cómo, por qué sucedió eso, siendo que estaba sano, estaba entero. ¿Cómo van a hacerle el tratamiento al bebé? No, nada, si quisimos hablar con él, no nos permitieron hablar. A mi hija ya no le permitió hablar. ¿Y ustedes según a las 11 de la noche va a dar el informe. ¿Ustedes tienen más datos de esa fractura? ¿Tienen alguna radiografía, algún estudio que se le hizo? Nada, no, nada. O sea, solo no de palabra tienen la información. Nada. Solamente de palabra, así mismo es. Solamente de palabra. Le van a pedir esta noche, a las 11 me dijiste se reúne, ¿le van a pedir ese estudio, una radiografía? No, nada no tenemos. Hasta ahora nada. De parte de los doctores nada. A mi hija le dieron esa información y nada más. Después quise ya a mi sobrina hablar también, pero ya no le permitieron. ¿Y qué le dice la pediatra de turno? La que de hecho habrá entrado ya ayer o habrá entrado hoy y va a estar durante las próximas horas. ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? Ellos alegan que fue en el nacimiento, solo que no se percataron antes. Claro, eso que dicen, pero ¿cómo va a pasar eso? Siendo que en su brazo mi hija le tuvo en su brazo y estaba enterito, yo estaba presente. Le saqué fotos, videos inclusive. Tengo prueba de que mi nieto nació bien, sin ninguna fractura. Y que ahora digan que a través del parto. En el momento del parto le pasó eso. No puede ser, no me explico. ¿No pidieron todavía una reunión con el director del hospital? No, nada. ¿Creen que pueden llegar a él o es difícil contactar con él? Y vamos a tratar.
Yo de mi parte voy a tratar de ir y llegar a hablar con el doctor, con el médico, cómo sucedió, cómo. Me imagino que sí o sí se tiene que hacer una investigación, ¿verdad? Para que se vea si realmente sucedió en el parto o después del parto. Y sacando el problema de la fractura, en líneas generales, ¿el bebé se encuentra bien? ¿Está evolucionando de manera positiva? Sí, muy bien, positivamente bien. Bueno, obviamente las explicaciones sobre la fractura es la que se necesita en ese momento y establecer las responsabilidades, ¿verdad? Sí, ¿qué pudo haber pasado como para que se rompa el bracito? Gracias, Araceli. Así mismo, tal cual. Sí, Mercedes, nosotros vamos a tratar de conversar con el director. Tengo entendido que le atendió el teléfono a producción, así que vamos a tratar de escuchar también su versión y ver si es que también ellos pueden hablar con él mismo. Y si no está el director a esta hora, bueno, un poco tarde, capaz que esté, pero de todas maneras algún otro responsable. ¿Se comunicó ya el director? Sí, ya se comunicó con nosotros el director. Bueno, de todas maneras vamos a escuchar a alguien ahí que pueda dar su descargo sobre lo que pasó. Estamos buscando la información con el director, pero si le tenemos a alguien más al tiro, mejor todavía. Diego Brites es el director del hospital. Vamos a ver si es que él ya está en comunicación, si es que tiene información de lo que pasó. Doctor Brites, ¿cómo le va? ¿Qué tal, señora Almada? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Doctor, le molestamos porque tenemos una denuncia ahora en vivo de un bebé que nació el 1 de abril. Los familiares le encontraron bien, los médicos también, pero ahora, 2 días después, dicen que está roto el antebrazo del bebé. ¿Qué información tienen ustedes sobre eso? ¿Cómo pudo haber pasado esta fractura? Bueno, le comento, el caso que yo estoy manejando es un bebé que nació el martes 1 a las 11:30 aproximadamente en el servicio. Entró como un sangrado vaginal y una rotura de membrana prematura, con la que hizo un desprendimiento normoplacentario, que se vuelve una urgencia, una emergencia obstétrica, al cual se entra de urgencia en una cesárea para salvar al producto, en este caso al bebé. Entonces, probablemente en ese acto de urgencia, probablemente ese bebé habrá recibido un golpe en el brazo y lo habrá fracturado probablemente durante ese procedimiento para salvar su vida. ¿Y es probable, doctor, que en ese momento no se hayan dado cuenta y 2 días después sí lo hacen? Justamente eso estaba hablando con el jefe coordinador de la terapia. Nosotros tenemos los estudios que se habían realizado y realmente en la placa del primer control que se realiza aparece como un artefacto, justamente también por los equipos que tiene, que era solapado la imagen de ese brazo y no se llega a constatar esa solución de continuidad a nivel del húmero del tercio medio del lado derecho del bebé. Ya en los controles posteriores de radiografía y también por la clínica se constata esa lesión del bebé. Y ya se han comunicado también ya con los especialistas traumatólogos para tomar las medidas correspondientes. ¿Cuál es la recomendación de los traumatólogos? ¿Cuál es el tratamiento que necesita el recién nacido ahora? El momento del tratamiento es un tratamiento conservador, teniendo en cuenta que los recién nacidos tienen muy buena respuesta ante este tipo de lesiones. Normalmente son, más que nada, son inmovilización del miembro y darle tiempo con eso para que se consolide otra vez la solución de continuidad. Usted sabe, doctor, que la explicación que usted nos está dando es exactamente la que necesitaba la familia, porque ellos tenían muy pocos datos, nadie les habla, nadie les explica, al contrario, todo muy cortado y la preocupación va creciendo, sobre todo ante una madre que en una situación de emergencia tuvo que tener su bebé. ¿Usted sería tan amable de recibir a esta familia para poder explicarle qué es lo que pasó y que ellos puedan volver a tener la tranquilidad que tanto necesitan? Sí, claro que sí, la dirección del hospital está abierta y yo también tengo la información de que los padres han recibido la información con relación a lo que había pasado. En el primer momento que se ha constatado y se ha confirmado esta solución de continuidad que tiene el bebé, se le ha informado a los padres. Lo que realmente puede ser que no haya llegado, sí, pues, estamos hablando de términos técnicos médicos, que tal vez por ahí puede ser que no llegue a los padres, pero sin problema yo mañana le recibo la dirección y le voy a explicar, o yo me acerco a ellos en el albergue para darle explicaciones un poco más claras sobre la situación y tenga mayor tranquilidad, porque su bebé en este momento está estable. Es un bebé prematuro de 32 semanas, tiene 1,6 kilos, está para crecimiento y desarrollo, a Dios gracias, y bueno, está evolucionando favorablemente dentro de lo que había presentado, porque pensó tener una dificultad respiratoria del bebé también, por eso ingresa a la unidad de cuidados intensivos.
Sí, entendemos y sabemos que la vida está por sobre las lesiones, que en este caso es leve. Lo más importante es que el bebé está bien. Mañana van a ir a su oficina, doctor. Mañana esta familia busca dentro de su angustia un poco más de tranquilidad en sus explicaciones. Le agradecemos por su tiempo. A las órdenes, que pase bien, saludos a la televisión. Hasta luego, doctor Brites. Gracias, Araceli. Ojalá ahora tengan un manto de tranquilidad y mañana con más precisión el director les va a recibir. Está su compromiso. Vale, gracias, Mercedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, luego de tomar estado público la denuncia de un suboficial contra su camarada superior por el robo de 53 millones de guaraníes, el denunciado se presentó hoy ante su autoridad, ante su unidad. Reconoció el hecho, dijo que se va a someter al proceso, pero también confesó que ya usó toda la plata. El agente fiscal Carlos Walter Lugo resolvió que el oficial inspector Bruno Babagnoli quede detenido en la base del Departamento de Investigaciones de la Policía. La decisión fue tomada luego de que el mismo, después de varios días, decidiera presentarse ante sus superiores. El fiscal dispuso la inmediata aprehensión y remisión del oficial inspector Babagnoli en sede del Ministerio Público a cargo de la Unidad 6, abogado Carlos Lugo. Y ahora están regresando del Ministerio Público con el oficio fiscal 250, donde ordena la detención preventiva de este oficial inspector Babagnoli. También ordena la comparecencia del citado oficial en sede del Ministerio Público para el día de mañana, 07:30 horas, para una audiencia conciliatoria entre ambas partes. Él aceptó que este personal suboficial ayudante le solicitó para que le guarde el dinero que había retirado del banco. Hasta el momento no devolvió y manifestó que tenía una cuenta donde usó el dinero. Desde la policía salieron al paso ante las especulaciones sobre supuestas represalias en contra del suboficial que formuló la denuncia. Desmiento categóricamente esa publicación y justamente inclusive yo ya me puse en comunicación con mis superiores, ya realicé documento y también tengo prueba de dicho procedimiento. Tengo adjuntado nota de servicio del día de hoy donde consta que el personal sigue trabajando en la comisaría 15 Barsequillo. También tengo fotocopia del libro de novedades de la guardia de dicha dependencia, donde este personal suboficial se había ido hasta la sede del Ministerio Público para su audiencia. Hasta el momento, el oficial Babagnoli no devolvió el dinero. Se aguarda una audiencia de conciliación entre ambas partes. Desde la policía aclararon que independientemente a lo que resuelva la justicia ordinaria, el Departamento de Asuntos Internos de la institución seguirá con el debido proceso. Bueno, y aparte de la indignación generalizada que justamente significó este caso, que lo dimos a conocer aquí a través de 24 horas, ya también hay disposición por parte de la Fiscalía. Estamos viendo las imágenes del momento en que justamente este oficial inspector se apoderaba de la suma de 53 millones de guaraníes, según lo que denunció justamente este suboficial, que por cierto, según lo que confirmaron, sigue en su lugar de trabajo y ahora el que tiene que responder, porque ya fue ubicado, es el oficial inspector Babagnoli, que por cierto, un poco después de que se diera todo esto, recordemos que desapareció. Estuvo oculto en un hotel de la ciudad de Luque, la policía accedió a esa información, se presentó hasta ese hotel, pero no se les permitió la entrada. El dueño del hotel dijo no, tienen que traer una orden judicial, por lo que se comunicó de esto a la Fiscalía. El fiscal de la causa, Walter Lugo, finalmente diligenció todo lo que tiene que ver con los documentos, los papeles para poder hacer eso, y se termina presentando en el transcurso de las últimas horas este oficial inspector sindicado de la apropiación de esta millonaria suma con su abogado. Ellos pretendían en principio una supuesta conciliación, ofreciendo un vehículo más lo restante que sería dinero en efectivo, pero esto no aceptó la víctima, el denunciante, que terminó siendo el afectado, porque ese dinero él pretendía invertir para la construcción de la casa de su madre, que vive en precarias condiciones en el departamento de Paraguarí, que ya acompañamos justamente en las últimas horas con el enlace de Raúl Bogarín. Y atendiendo a que
la persona que denunció esto no accedió a esta conciliación, se ordenó la detención y también el pedido de prisión preventiva para este oficial inspector. Escuchemos lo que decía al respecto el fiscal de la causa. Entonces le dice el abogado defensor, nosotros vamos a llegar a un acuerdo con ellos y queremos conciliar para esta tarde a más tardar o mañana a la mañana. Entonces la funcionaria, creyendo en la buena fe, le remite un documento a la víctima, digamos, a este suboficial que en su momento, así como usted mismo dijo, le había confiado la guarda de ese dinero, porque aparentemente con las primeras informaciones que yo tuve, que ese dinero él le entregó a este suboficial siendo su superior y porque él tenía un vehículo en donde teóricamente se tenía que guardar el dinero. Y bueno, entonces le contesta el afectado o la víctima, le dice, no, nosotros no vamos a poder ya llegar a ningún acuerdo en razón de que ellos ofrecen un vehículo y el resto del dinero en efectivo. Entonces no hay conciliación, no hay acuerdo. ¿Cómo sigue entonces? Y por eso, déjeme explicarle. Entonces, en ese mismo acto, nosotros presentamos el acta de imputación, solicitamos su prisión preventiva. Mira. Porque se trata de una apropiación. Por la información en vivo y en directo, esta historia nos cuenta Jorge Jurra. Adelante. Muchas gracias, y tenemos que hablar acerca de un terrible caso denunciado por vecinos de la zona de J. Augusto Saldívar, que sospechan de que una muerte de un recién nacido habría sido provocado. En este caso sospechan hasta incluso de la propia madre, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos por este hombre de nombre Víctor David Paredes Benítez, quien es el padre de una pareja fugaz de esta mujer de 20 años que dio a luz el pasado día lunes. El recién nacido no presentaba signos de vida. La propia tía de esta mujer manifestaba de que el bebé nació con 39 semanas de gestación, que es el total de 9 meses de gestación. Finalmente, hoy conversamos con Víctor David Paredes Benítez, repito, él es el padre de quien sería el padre del bebé. Él nos explica un poquito la historia de cómo empezó el problema con esta vecina de 20 años, quien mantiene una relación estable con un hombre de 21 años, un joven de 21 años también, pero por un lapso de aproximadamente 3 meses ellos se habrían separado, momento en el cual esta mujer mantuvo una relación fugaz, repito, con el hijo de este hombre, quien nos relata la situación. Escuchemos lo que nos decía el señor Víctor sobre lo ocurrido. Cuando cumplí las 9 meses supuestamente la Iguazú, operé con la mitad con 20 temas, la mitad con 9 meses, iba al debe, o mandó por la mitad, inclusive hasta sea con información que oye cortas hueso y crucebe y cordón, ese con miel y apota, o pegan con ahora, hospital con la mitad ya, hay que tomar masa o auxiliar y sí a la mitad, hay que hacer eso vivo le copia, a pegar la comunidad o inquietar, a ver. ¿De qué sospecha la yuca abuela? Yuca la mitad de gato en la mitad de yuca y donde quiere ojo a la balde, va a decir la mitad a la balde. A la y donde vengo yo muy para al hospital la mitad cuñado y oye no puede no nacer según allá. Hace la pentovija o no sé. Bueno, esta familia tiene serias sospechas de que este recién nacido fue asesinado, es lo que nos decía incluso el señor Víctor David Paredes Benítez, pero también tenemos la contraparte, una familiar de la chica de 20 años, ella, en este caso la tía, se llama Paulina González, quien también dio la versión oficial, por lo menos de parte de la familia, de esta señorita de 20 años, quien dio a luz el pasado día lunes. Escuchemos lo que nos decía sobre el caso. Ore ningo
recuerda la opea oreje con negai curi, pero según la estudio la psicológico no cuata ni cuela para la problema. Sepablina González. Bueno, pues un familiar de Pepita Cuña Pepe nega la aborto provocado. No, la forense o dictamina curi la hija tenía aborto provocado la orecua. Porque la mitad humano más te pupera es porque ha más poco cuepe, ha peca tu oye el trabajo y porque oye sentiva y me voy. Ha legalmente coja hay problemas y nada, pero para oye resolver para operar el Ministerio Público ya oye mano la fiscalía cuando una cuida revisar con la mitad ahora ya posó con la autopsia. A la autopsia no dictamina de que la SUN no recoge la culpa ni tampoco la hizo. Bueno, lo extraño para el señor Víctor David Paredes Benítez es que la mujer ya hace 4 meses atrás venía diciendo de que ella perdió a la criatura, por lo que pide una investigación exhaustiva del caso y que se haga justicia en torno a lo ocurrido. Bien, Raúl, gracias, Jorge, gracias por este reporte muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a otro contacto en vivo y en directo. Raúl, adelante contigo. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Buenas noches, saludos a todos los televidentes y vamos a hablar acerca de este desesperante momento que se vivió en la escuela Espíritu Santo cuando abejas llegaron para invadir prácticamente el momento de la salida de los niños y van a ver ustedes en este video cómo empezaban a correr, empezaban a tirar las mochilas, desesperante este momento. Nosotros conversamos con la directora quien hasta el momento y hasta ahora todavía sigue allí esperando a un apicultor para saber cómo va a seguir las clases el día de mañana, probablemente sea virtual, estaba manifestando la directora, pero escuchemos lo que decía. Para que nos pueda hablar acerca de lo sucedido, algo imprevisto que seguramente les asustó a ustedes. La verdad que fue una situación bastante sorpresiva, más que todo justo en la hora de la salida escolar. Y fue una situación bastante terrible, penosa a la vez, donde los chicos también se veían desesperados y nosotros también tratando de auxiliarlos, ¿verdad? Ante la invasión de las abejas del patio baldío que da al costado de la institución. ¿Se pudo ver qué tipo de abejas, si es la famosa reina o qué tipo específicamente? Sí, justamente la reina. ¿Alguien manipuló por allí un árbol donde tenía su panal o algo por el estilo? ¿No saben ustedes? La verdad que no tenemos conocimiento de tal situación que usted menciona. ¿Y cómo están los chicos ahora? ¿Usted sabe cómo se encuentra? ¿Se comunicó con los padres? Sí, constantemente estamos comunicándonos con los familiares de los chicos quienes fueron afectados, ¿verdad? Gracias a Dios que estuvieron manifestando que ya están, algunos ya están en periodo de observación y que uno de ellos es el que creo que no va a salir hoy del hospital, pero la otra niña, por ejemplo, ya está esperando su alta. Bueno, para que la gente pueda tener en cuenta qué tipo de abeja, lo conocemos popularmente en guaraní como cava la reina. Estaba mudándose aparentemente y a la hora de la salida fue que llegó ahí y vamos a hablar con una madre que es también encargada de un transporte escolar que vivió todo ese momento, incluso puede mostrarnos antes de conversar que tiene todavía también la picadura en la parte del brazo porque intentó de todas formas de salvar a tus hijos primeramente y a la gente que iba a ir, a los chicos que iba a ir al transporte escolar. ¿Cómo te va? Claro, buenas noches. Sí, realmente fue desesperante. Yo después de una hora volví en sí, por decirlo así, porque en ese momento uno por la desesperación y por el intento de salvar no siente nada. Yo en el momento no sentí las picaduras. Ya después cuando estaba viniendo al hospital, porque a mi hijo yo le mandé con una amiga al hospital, no pude venir en ese momento porque tenía otros chicos a mi cargo y también estaba mi otra hija. Y le mandé, y gracias a los policías que estuvieron ahí y pudieron auxiliarle rápido a mi hijo, él está mejor ahora. Porque todavía sigue internado. Todavía sigue internado y no sabemos si nos vamos hoy o no, porque por el cuadro en que él llegó, entonces eso es lo que tenemos que asegurarnos de que él
esté mejor realmente en condiciones para poder llevarle en casa. ¿Pudiste contabilizar cuántas picaduras tuvo tu hijo? Y entre las que yo le quité en la escuela con la ayuda de la profesora Lilian y las que nosotros le quitamos y más lo que me dijo la doctora que también le quitó ella los aguijones, fácilmente podía ser 50 picaduras. Muchísimo. Muchísimo. Gracias a Dios mi hijo se salvó. Porque no cualquiera se salva de tantas picaduras. No, y él tiene 8 años. Yo sinceramente estoy choqueada aún, sinceramente. No se me borra luego el momento de la mente porque era desesperante. Y no solamente por mi hijo, sino por todos los niños. Más para vos que tenías a tus hijos, tenías también a los chicos que estaban a tu cargo de poder hacer el traslado en el transporte escolar, otros hijos que estaban viniendo al colegio. Así mismo. Y no puedo explicarte exactamente qué fue lo que sentí en ese momento, pero gracias a Dios todos están a salvo los chicos. A la mayoría de mis pasajeritos tuvieron una picadura, 2, pero gracias a Dios no eran alérgicos y están bien, están todos en sus casas nomás. ¿Y a tu hija pequeña también? También, ella tuvo una picadura y yo le di un antialérgico en casa, pero gracias a Dios ella nunca tuvo una reacción alérgica. En un momento dado incluso le metiste en auto ajeno. Tuve que meter en un auto ajeno a mi hija de 4 años, que es mi hija del jardín, y a una nena del preescolar que estaba también ahí conmigo. Entonces yo tuve que abrir el auto ajeno sin pedir permiso y meterle ahí. Gracias a Dios la señora, la dueña del auto me ayudó también. Mucha fuerza y ojalá que tu hijo se recupere pronto. Y ojalá que sí, realmente, y podamos volver ya a casa y ojalá que todo esto se solucione también porque sabemos que está ahí pendiente, o sea, todos los chicos están con pánico, ellos ni siquiera yo, a la mayoría que tenía le metí en la dirección para poder salvaguardarlo, ¿verdad? Y en el momento en que ellos iban a salir estaban con pánico, ellos no querían salir. Gracias, Alice. Gracias a ustedes. La señora Alice hablando con nosotros, Lorena hablando con nosotros con respecto a esta situación desesperante que le tocó pasar en la Escuela Espíritu Santo de Moracué, de la ciudad de Luque, y a esta hora están esperando a un apicultor para que puedan ver la situación, si van a volver o no las abejas, para de esa manera ver si mañana lo van a hacer de manera virtual o van a suspender efectivamente las clases, porque la directora todavía se encuentra en la institución para aguardar a este apicultor, Mercedes. Por supuesto que tiene que hacerse presente, justo y necesario, si no sería arriesgar nuevamente a los chicos, y valorar en este caso el accionar de la policía, que reaccionó rápido y llevó a este niño hasta el hospital y así le pudieron salvar la vida por la cantidad de picaduras que tuvo. Gracias, Raúl. Y continúan los trabajos de búsqueda de don Félix Urbieta tras la detención de Lourdes Teresita Ramos Ramírez y de su madre Lourdes Ramírez, últimas integrantes del denominado Ejército Mariscal López. Inicialmente los trabajos de búsqueda se centraban en el distrito de Horqueta. Ahora la búsqueda se trasladó a la zona de Loreto, donde hoy encontraron una cuarta caleta, un bidón de plástico enterrado con numerosos enseres en su interior. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué fue lo más relevante encontrado en esta caleta? Una computadora que pertenecía a Alejandro Ramos. Este dispositivo contendría importantes elementos y que podrían dar con el lugar exacto donde habrían sido enterrados los restos de don Félix Urbieta, quien, según el propio fiscal, murió en la primera quincena de febrero del año 2017. En el tambor, para nosotros lo más importante y relevante es la computadora, también el dispositivo de lector de CD que tiene. También tenemos anotaciones que ya serán sometidos posteriormente a peritaje. Esto nos da la pauta de que estamos en la zona donde podemos hallar ese elemento tan deseado, que es saber sobre el paradero del señor Félix Urbieta. Y en este caso tenemos un elemento el cual puede contener datos específicamente sobre el paradero del señor Félix Urbieta. De acuerdo a los análisis y a los datos que ya fueron objeto, digamos, de un informe oficial de parte de los analistas al Ministerio Público,
podemos dar cuenta de que efectivamente el señor Félix Urbieta se encuentra, según estos documentos, fallecido a la fecha, aproximadamente en el año 2017, en el mes de febrero, en una fecha, digamos, aproximada entre el 16 a 17 de febrero. Dicha información ya fue socializada en su momento con los familiares. También habló la hija de don Félix Urbieta, Liliana, quien dijo que en la primera caleta encontrada hallaron un escrito que revela que se dio la orden de matar probablemente a don Félix Urbieta. Lo que menciona aquella vez cuando se encontró la caleta número 1, vamos a decirle, en donde dice que el 16 de febrero que se dio la orden, o está escrito que papá ya no está. ¿Los detalles no lo saben? No, los detalles no escribieron. ¿Pero hay una orden? Febrero 2017. ¿Hay una orden, Liliana? ¿Ustedes saben eso? O sea, que hubo una orden. Así está escrito en la agenda. ¿Quién habría Alejandro Violado? Yo no sabría decirte de quién exactamente es la agenda, pero está escrito. Generó mucha indignación. Ayer lo presentábamos en vivo y en directo a uno de los intervinientes, el caso de los policías que ahora son acusados por extorsión, privación ilegítima de libertad, amenaza de muerte y tortura. Y todo comenzaba cuando, según las investigaciones y datos preliminares, ellos creaban un perfil falso, citaban a la víctima a un punto y después les caían y finalmente, y dentro siempre de los supuestos, le implantaban drogas. Finalmente, algo de cierto había en esto, en el sentido de que la policía ayer en vivo y en directo no podía justificar el proceder y recién tras conocerse el hecho, ellos deciden comunicar a la fiscalía hablando de una persona que estaba en una situación sospechosa, entre comillas. Sin embargo, existe verosimilitud en la versión de la víctima, pero por sobre todo condice y coincide con lo que dice la hermana y otros familiares con el tema de la negociación que se dio, porque de 10 millones de guaraníes redujeron el monto a 2 millones de guaraníes para liberar a la víctima. Hablan también de que ellos sí lo ingresaron al calabozo cuando este oficial nos decía ayer que estaba sentado ahí frente al escritorio de la dependencia policial de Acaral. Calabozo, los hermanos se abrazaron, bebé. Pea bebé en la para entregar la plata, Pea permita no su bebé, suboficial Juan Gabriel Martínez era. Sí, exactamente, Pea venía a entregar la plata, Pea la... Con boina estaba, y boina, Pea venía a entregar. Otro, ¿Puedo abrir la calabozo? Pea la uña en la comisaría, ¿verdad? Sí. Pea Alan Alvarenga era su oficial. Bueno, a Pea lo abría con la calabozo se vaya. O sea que Pea ahí metido ahí, güey. Sí, exacto. Pea personal de puesto 15 y no fue Peguavide. Sí, a Pea. Bueno, la cambio total y con ese año comunicamos a los abogados donde hubo la tuceite y la plata. Porque los abogados dicen, los hermanos, 4 millones de cosas, nos estamos subiendo, yo seguro las hablando de las drogas. O sea, nos estamos a buscar y hablando de las 4 millones. Bueno, y seguimos hablando de casos que empañan a la policía lastimosamente, pero esa es la realidad. Tiene que ver con esta denuncia que trascendió el 11 de marzo pasado por parte de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. Se denunció el extravío de 9 armas de fuego. Estamos hablando de 7 pistolas y 8 revólveres del depósito de evidencias del Departamento de Criminalística. Por supuesto, desde ese momento ya saltó la sospecha hacia los propios funcionarios, hacia los propios agentes de esa área, porque no cualquiera ingresa a la dirección. Recordemos que la dirección anteriormente estaba ubicada allí sobre Azara, donde también está el Departamento de Investigaciones de Asunción. Compartían, por cierto, el edificio con otras áreas, otras dependencias, pero de todos modos, el ingreso al depósito o a la oficina criminalística no cualquiera tenía ese acceso, por lo que las investigaciones se centraron en el entorno. Todos fueron sumariados, se incautaron celulares y empezaron los procedimientos que se hicieron de manera bastante hermética. En total, 8 allanamientos que en las últimas horas tuvieron sus resultados, porque en Santa Rosa de la Guaraú llegó un equipo de investigadores atendiendo aquí. Mediante un grupo de WhatsApp ya se estaban comercializando las armas que fueron robadas del propio depósito del Departamento de Criminalística. Llegaron hasta un civil
que por cierto terminó contando a la policía, dando todos los detalles acerca de dónde obtuvo esta arma, de dónde le llegó, y precisamente fue de un policía, pero fue un pasamano de entre agentes y agentes del mismo departamento que, por cierto, hasta estas horas estamos hablando de 4 aprehensiones de policías y de un civil. Este civil, que por cierto fue capturado ayer en la ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, él dio toda la información de cómo llegó a su poder, por cierto, esta arma de fuego, y finalmente se dieron los otros procedimientos mediante los datos que proveyó este civil. Tenemos las fotografías para poder compartir, producción, de quiénes son las personas aprehendidas. Este, por ejemplo, que están viendo ustedes, ahí está, Hugo es su nombre. Este se habría apoderado de las armas del depósito de criminalística. ¿Quién es él? Es el chofer de la jefa del departamento de criminalística. Y a partir de él fue un pasamano con otros agentes que finalmente llegaron hasta este civil pidiéndole que, por cierto, ofrezca estas armas de fuego a través de grupos de WhatsApp o también las famosas páginas donde, por cierto, dan estas promociones o a precios bastante accesibles, las páginas de Facebook, Marketplace, entre otros también. Fíjense, este es el agente sindicado porque trabajaba de cerca con la jefa del departamento de criminalística. Ya de un principio se hablaba de una posible deslealtad, en fin, y termina cayendo con otros policías más también. Ahí está, Alberto Benítez Caballero, este es otro policía que también por su mano pasó algunas de las armas de fuego que fueron extraviadas. Nelson Sosa Cáceres, otro policía, todos ya están a disposición de la Fiscalía y todos serían agentes del Departamento de Criminalística, así como también Pablo Damián Escobar Quiñones. En poder de este se encontró un pagaré de la suma de 19 millones de guaraníes que estaba a nombre del chofer de la jefa criminalística. O sea que para que vean nomás cómo estaba todo concatenado. Posteriormente vamos a ver las otras identidades y este es José Ricardo Fernández Aguilera, el civil que cayó en Santa Rosa de la Guaraú, que por cierto estaba ofreciendo una de las armas a través de un grupo de WhatsApp, y él contó todo a los investigadores cómo fue que se dio este esquema de pasamano de las armas que terminaron siendo sustraídas del depósito de criminalística. Por cierto, a esta altura estamos hablando de quebrantamiento del depósito y esto tiene mucho que ver justamente con lo que nos comentaba el comisario Osvaldo Andino, y esto decía al respecto. Pudimos identificar el arma como una de las hurtadas, por eso procedimos a ese allanamiento. Esta persona, este civil, manifestó que un policía le había pasado la foto y un video donde decía que quería vender esa arma, por eso le había ofrecido. Llegamos hasta esta persona, hasta este suboficial, en la mañana de hoy, y él manifestó que otro personal policial también le había pasado la fotografía y el video para poder ofrecerle el arma, ¿verdad? Llegamos al segundo policía, que manifestó que sí, que él había comprado el arma y que le había vendido otro policía. A este ya acá en la zona de Central logramos ubicarlo y él nos facilitó los datos que él había comprado de un personal, un suboficial que trabajaba en el departamento de criminalística como chofer. O sea, ya son 4 policías y un civil, comisario. 4 policías y un civil. Empezamos por la detención del civil, después ya fueron todos policías, hasta llegar a nuestro principal sospechoso, nuestro sospechoso de ser autor. No hablemos de economía y principalmente de nuestro bolsillo, porque después de mucho tiempo el BCP admite finalmente que existe una elevada inflación, y esto principalmente a raíz del aumento de varios productos. La inflación del mes de marzo del año 2025, medida por la variación del índice de precios del consumidor, fue del 1.2%, superior a la variación del 1.1% observada en el mismo mes del año anterior. Con esto, la inflación acumulada en el año asciende al 2,6%. Recordemos que la meta de inflación por año es de cerca de 4%. Si en el mes de marzo ya estamos a la mitad, probablemente superemos ampliamente este índice que pretende controlar el gobierno. Vamos a ver la placa de cuáles son los productos que más bajaron y subieron. En primer lugar, los que bajaron. Fíjense, si el BCP dice y admite que las hortalizas subieron 26%, es porque probablemente en el mercado y en los supermercados también el precio sea mucho más elevado y el porcentaje sea mucho mayor al 26%. El BCP dice que los huevos subieron 12%, las frutas frescas 11%, el café casi 4% y los aderezos 3.2%. En contrapartida, vamos a ver los productos que bajaron de precio.
Dice que se compensa con el tema de la baja en los combustibles, por lo menos. Servicios de TV paga cuestan 3% menos, combustibles cuestan 1.6% menos, servicios de internet 1.5% menos, carne de cerdo cuesta más barato 1.1% y pasta y arroz 0.2%. La suba de la leche por mayor demanda estacional y el encarecimiento sostenido de los costos de producción a lo largo del año, también porque hubo mucha sequía en esta última temporada. ¿Por qué sube la carne? Por menor disponibilidad del ganado para faena derivada del desarrollo del primer periodo de vacunación anti-aftosa. A esto se suma una mayor demanda externa. ¿Por qué sube el huevo? Está asociada a la proximidad de la Semana Santa. Así están las cosas, probablemente el porcentaje de aumento sea mucho mayor en los centros populares. Cambiamos de tema y hablamos de cómo nos impacta el tema de las medidas que anuncia Donald Trump desde Estados Unidos, las medidas arancelarias principalmente para con los países. En el caso de Paraguay ya les vamos a contar el porcentaje. Esto no es todo, mínimo de 10%, algunos países van a llegar a pagar incluso más. A China le aumentan 100% en ciertos productos, en la Unión Europea 20% y en países como Vietnam o Corea del Sur entre 25% y 46%. La idea, según el presidente de Estados Unidos, es proteger la industria local de lo que él llama la competencia desleal. Bueno, ¿y qué hay de Paraguay? No estamos en la lista negra, pero igualmente se podría dar un impacto significativo, principalmente en nuestro producto estrella de exportación a Estados Unidos, que es la carne bovina. Solo en lo que va del año ya mandamos más de 10.000 toneladas, ganando así 60 millones de dólares. ¿Qué dice la UIP al respecto? Paraguay necesita ser mucho más competitivo y este puede ser un impulso a mejorar el nivel de calidad de los productos. Creo que algún impacto siempre va a haber, ¿verdad? Pero si nosotros miramos el informe, ¿verdad? Que estuve leyendo, particularmente creo que en la página 300 se refiere a Paraguay y es bastante lapidario con respecto a otros países y a otras economías, ¿verdad? En cuanto al intercambio recíproco que tiene Estados Unidos con esos países. Yo creo que en Paraguay el impacto, más que el impacto que pueda tener la economía, es la oportunidad que nos genera para poder seguir creciendo. Y nosotros como un país pequeño, con una matriz exportadora importante en materia de materias primas, tenemos que mirar con mucho cuidado, analizar y buscar cómo quitar provecho de estas situaciones. Y qué fácil es cobrar tu jubilación de IPS a través de Buenobank. Acércate a cualquier local de Buenobank ex del país con cédula en mano y listo. Ya puedes disfrutar de los mejores beneficios. Entérate además llamando al... Historias en todo esto. Primero, el Ministerio Público, la Fiscalía Paraguaya, decidió investigar este caso. Segundo, ahora en Brasil alegan que primeramente fue Paraguay el que espió a Brasil. La fiscal Irma Llano, de la Unidad de Delitos Informáticos, fue designada precisamente por el Ministerio Público para hacerse cargo de esta investigación, que se inicia luego de un informe presentado por la Unidad Especializada en Asuntos Internacionales. Hay que recordar que la propia Cancillería brasileña confirmó luego de una publicación periodística que el gobierno de Jair Bolsonaro ordenó en junio del 2022 que se espiara a unas 6 autoridades paraguayas que habrían participado o que participaron en realidad de las negociaciones para la fijación de la nueva tarifa por la venta de energía de Itaipú. En marzo del 2023, con el gobierno ya de Lula da Silva, se canceló el espionaje, pero Paraguay decidió suspender, como todos sabemos, las negociaciones del anexo C hasta tanto Brasil no detalle cuáles fueron las informaciones que se extrajeron mediante el espionaje. Mientras tanto, a nivel local, exreferentes del Servicio de Inteligencia del gobierno de Mario Abdo Benítez alegan haber advertido al entrante gobierno de Santiago Peña acerca de eventuales ataques al sistema informático paraguayo, pero la administración actual del país niega haber recibido una información seria y certera al respecto. En Brasil, la Policía Federal investiga el espionaje a Paraguay luego de que un funcionario de la Agencia Brasileña de Inteligencia haya realizado la denuncia. Aquí está la resolución 27 del Ministerio Público, disponer la apertura de la investigación referente a la información remitida por la Unidad
especializada en asuntos internacionales a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Brewer. Y en otra parte vamos a leer cuando ya en la asignación se establece que sea la doctora Irma Llano de la Unidad Especializada de Delitos Económicos la responsable de esta investigación. Esto, lo nuevo, a nivel local, lo nuevo, pero en Brasil es que a nivel parlamentario se conformó una comisión mixta que va a investigar el espionaje admitido por el propio gobierno brasileño para llamar a varios responsables, ya sea de la Agencia de Inteligencia brasileña como así también de la misma Policía Federal, eso a nivel del Congreso Nacional. Mientras tanto, una cadena internacional de noticias, filial Brasil, reportó que en realidad fue Paraguay el que espió primeramente a Brasil y que por esa razón se realizó un contraespionaje. Incluso habría documentos. Esta versión fue brindada por integrantes de la Agencia Brasileña de Inteligencia, según este reporte periodístico. Y esta información fue contrastada incluso con Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, donde dijeron a este medio de comunicación internacional que Brasil no reacciona. Bueno, es normal escuchar este tipo de hallazgos, departamento de la Mambay, Concepción, pero aquí en Asunción, Raúl, ¿de qué se trata? En el barrio San Cayetano, Carlos, agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional llegaron para realizar un allanamiento. Empezaron a buscar por todos lados sustancias ilícitas y grande fue la sorpresa al hallar esta caleta que van a ver ustedes en las imágenes. De qué forma empiezan a experimentar también esta situación y tratar de guardar la sustancia ilícita para evitar que los agentes del Departamento Antinarcóticos puedan encontrar. Y el lugar donde pusieron esta caleta es en un chiquero donde habían cerdos, incluso una forma muy llamativa de esconder las sustancias ilícitas, pero que de igual manera los agentes pudieron encontrar. Vamos a escuchar lo que decía el subcomisario Celso Paredes. Un distribuidor importante, entonces. Una vez verificada la información que se recibió, ¿verdad? Se constató de que el lugar era bastante concurrido por los consumidores, quienes se van al lugar a comprar la droga. Entonces nosotros fundamentamos de que uno de los principales distribuidores de la zona. ¿Quiénes son las personas aprendidas? Tengo una persona de sexo masculino de nombre Rafael Villalba, que tiene 48 años de edad, que reside en la vivienda principal, y hay una segunda vivienda en el frente mismo de la casa, en donde le detuvimos a una señora de nombre Romina Martínez, que también tenía sustancia consigo. ¿Ambas personas son parientes? ¿Qué vínculo tienen? Son familiares y las dos viviendas están siendo utilizadas por estas personas para ocultar y para comercializar drogas. ¿Hubo resistencia? ¿Hubo incidentes en el procedimiento? No tuvimos ningún tipo de incidentes porque se aprovechó el factor sorpresa. Se hizo el operativo en horas muy tempranas, ya de madrugada todavía. Se logró dominar la situación, controlar la situación y asegurar el lugar, y se hizo el procedimiento conforme a derecho. Y las personas detenidas son las personas distribuidoras en mayor cantidad de la zona. ¿Por qué digo esto, Carlos? Porque solamente en esa madrugada vendieron por 4.500.000 guaraníes según los agentes del Departamento de Antinarcóticos. Esto equivale a 450 dosis y tenían todavía 1.500 dosis para poder distribuir. O sea que lo hacían en un gran número en el barrio San Cayetano de la ciudad de Asunción, Carlos. Bien, excelente, Raúl. Completo el reporte. Gracias, buenas noches. Hasta luego, un placer. Gustavo Florentín es el único involucrado y enjuiciado en este momento por la muerte de Rodrigo Quintana. El policía habría ingresado a la sede del PLRA y había realizado el disparo que acabó con su vida. El juicio oral y público logró retomarse. A 8 años de la muerte de Rodrigo Quintana se reanudó el juicio oral y público. 3 testigos solicitados por la defensa técnica del principal acusado, el suboficial Gustavo Florentín, declararon en la fecha, en algunos casos para poner en duda la autenticidad de su versión sobre lo ocurrido aquella noche del 1 de abril de 2017. Estando ahí detrás del sillón,
Justo teníamos frente nuestro una pantalla que replicaba las cámaras del circuito cerrado. El compañero Rodrigo Quintana, así como otros, entraron últimos por ese acceso, la gente tumba la puerta y de hecho hay registros de los disparos, algunos quedan con orificios en la pared y también uno de ellos alcanza a Rodrigo Quintana. Personas como Nito Abogado se plantaron a la fiscala que quería llevar el circuito cerrado. Cuando llega el informático, pasa el informático en presencia de la fiscala y su grupo de gente y pasa a hacer el duplicado y entregar el circuito cerrado. El tribunal integrado por los jueces Lourdes Garcete, Rosana Maldonado y Manuel Aguirre interrumpió los interrogatorios de la defensa del uniformado en varias ocasiones. Las declaraciones del comisario Abel Cañete fueron llamativas para el acusado. Con eso le dejaron que también se le acercó a él y le dijo que cómo fue, que él entró y que prácticamente no se daba cuenta o él creyó que era un balín de goma, que no se percató de que podría haberse tratado de plomo. Al culminar esta declaración fueron incluidos otros testigos para confirmar lo dicho por Cañete, negado por Florentín. ¿Qué puedes decir? ¿Soy inocente? Soy inocente. Todos los uniformados que pasaban a declarar se sienten presionados por la autoridad. La fiscal calificó a la defensa del policía como difícil. Y vamos llevando con mucha paciencia. Tenemos una defensa muy particular, ustedes lo han visto. Pero estamos acá. La esposa de la víctima siguió de cerca el juicio y señaló que la imagen de Rodrigo Quintana es usado con fines políticos. Tuvieron tipo una manifestación supuestamente pacífica, pero todo es a beneficio político. ¿Quieren lucrar con la muerte? Exactamente, sí, lo están haciendo desde hace 8 años atrás, pidiendo supuestamente justicia, cosa que es mentira. La única que quiere justicia de verdad es su hija. Este viernes el tribunal se constituirá en sede del Partido Liberal Radical Auténtico. La temperatura en este momento en Asunción y Gran Asunción es de 24 grados 4. Tenemos 74% de humedad, el cielo permanece nublado con viento del sur a 13 kilómetros en la hora. Vamos al pronóstico extendido. En los próximos días se esperan precipitaciones. Solamente para mañana con cielo nublado, pero nada muy importante, máxima de 24 grados. Después miren cómo baja la temperatura. Mínima solamente de 12 grados para el sábado y máxima de 24. Y para el domingo, sin lluvias también, mínima de 16 y máxima de 25. O sea que el fin de semana va a estar fresquito. Hasta mañana.